En Convénceme se busca promover el pensamiento crítico y la libertad de expresión de una manera sana, académica y divertida. Bueno, estamos en un nuevo Convénceme y vamos a debatir sobre los subsidios en el Ecuador. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que estoy totalmente en contra porque creo que básicamente, aparte que no solo nos sirven y son ineficientes dejando a un lado la teoría económica, creo que simplemente desde la moral no es algo justo para los ciudadanos. O sea, creo que no es un incentivo positivo para la sociedad en conjunto. Entonces estoy totalmente en contra, y bueno, específicamente de ese subsidio en particular, sobre todo a todas las gasolinas, porque de por sí, por ejemplo, el precio de la gasolina en el Ecuador es bastante barato. Somos un país que tiene petróleo. Entonces, ¿por qué vas a subsidiar algo que de por sí ya el precio de mercado es bastante barato? Entonces, yo simplemente no le veo ningún sentido. Y ya no solo por la parte de que, claro, o sea, hacen tráfico con eso, lo venden más barato. El tema de discusión es sobre el subsidio, si es que esto está a favor o en contra. Claramente yo estoy en contra, pero creo que es mucho más profundo que simplemente el impacto económico, o sea, medible, cuantificable para gasto del Estado y demás. Creo que va mucho más allá, porque, por ejemplo, creo que es un componente que tiene que ver mucho con la cultura. O sea, el ecuatoriano está acostumbrado a que se le regalen las cosas. Entonces, bueno, ahí creo que está un poco fuerte. Bueno, entonces, claro, es un incentivo que no es bueno para la sociedad, porque al agricultor que está siendo perjudicado por el subsidio, él no es capaz de entender que básicamente estamos quitando dinero a los demás ecuatorianos para darle a él, y se enoja y protesta y demás. Entonces creo que va mucho más allá de la cultura, y específicamente en este país con la situación de inseguridad que estamos viviendo. Y yo creo que esto va mucho más atrás y va a que, por ejemplo, no existe un hito fundacional importante en el Ecuador. O sea, lamentablemente esta generación, probablemente la mía o la que venga después, por la situación que viven en las mafias, en la costa sobre todo, claro, porque, por ejemplo, los chicos que lamentablemente paran en el tema de mafias y de bandas organizadas, en el fondo están buscando a dónde pertenecer, o sea, una familia. Entonces, claro, estos grupos delincuenciales ofrecen una especie de núcleo. El 53% de los chicos en Ecuador no tienen papá, o sea, son familias desestructuradas. Entonces, si es que partimos desde ahí y juntamos esto con los subsidios acá y con que el ecuatoriano piensa que se merece que el Estado le regale un subsidio, creo que es un tema mucho más de fondo, y lamentablemente esto no está en un debate público, porque tú puedes conectar esto del subsidio y de los paros, que lamentablemente igual los indígenas que van a estos paros ni siquiera van porque tengan la convicción, sino porque les chantajean, porque les compran. Yo vi un clip en Twitter hace un tiempo sobre unos que gritaban fuera Correa fuera en el paro de ahora. Entonces, claro, o sea, es súper absurdo. Entonces, creo que no se hace énfasis suficiente en que el problema del subsidio, más que el supuesto ahorro que le genera el Estado y el contrabando y todo eso, es que mucho más atrás es el resultado de una crisis de valores y una desestructura tanto social como política en el país totalmente. O sea, creo que se le puede llevar por ese aspecto. A ver, tú tienes tres cosas ahí. Sí hay una crisis de valores en el Ecuador, eso es evidente, y también tenemos un problema que es este subsidio ha estado 50 años parqueado. Entonces las personas están muy acostumbradas a eso. Pero también hay un problema que es difícil de vender la idea de tumbarte los subsidios. Es complicado porque sí, las personas dicen, sí, nosotros tenemos derecho a que nos subsidien el diésel. Pero también es un argumento bastante difícil el explicar por qué el que no haya subsidio es mejor para las personas. Porque el precio, que se deje actuar el precio de manera libre, es una mejor política que después va a terminar traduciéndose en mayores cantidades de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, es difícil explicarle a una persona por qué
es mejor que el precio del transporte suba, que el precio de los víveres suba. Y es más difícil aún decirle, no necesariamente va a subir. Entonces tienes esos tres espacios. Ahora, para irnos un poquito a la parte de la crisis de valores. La crisis de valores, el ecuatoriano que asume que el país le tiene un deber de darle ciertas prestaciones, ¿no es cierto? Ciertos subsidios, incentivos que se merece, de hecho, que tiene el derecho de que le den cosas gratis. El problema es, ¿qué van a hacer cuando no les des esas cosas gratis? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que no les des las cosas gratis? ¿Cómo van a aguantar ese tipo de golpes? ¿Ya? La mayoría de gente le tiene mucho miedo a esos golpes. Es decir, ¿cómo? A mí no me van a dar, o sea, a mí me va a costar más en mi camioneta. No, ¿cómo? No lo voy a hacer, no lo voy a aceptar. El explicarles que capaz porque estamos subsidiando el diésel no están pudiendo tener trabajo, son demasiados pasos lógicos. Entonces, desde el punto de vista de hacer conciencia de valores y sobre todo de valores de libertad, uno de los problemas que siempre nos enfrentamos es que nuestra filosofía es difícil de explicar. Son muchos pasos lógicos que tienes que tener para poder llevar a ir desde el subsidio al diésel. No es no solo algo bueno, sino es algo malo, es tóxico, sino que también te está causando desempleo. Son varios pasos lógicos que tienes que llevar a eso. Entonces, muchas personas de aquí que están caminando, el explicarles eso es complejo, es complicado. El explicarles que el precio actuando solo es una señal envuelta en incentivos y que necesitamos que el mercado pueda leer bien esas señales es complicado, ¿ya? El decirles no existe una razón por la cual yo te tengo que pagar a ti por tu diésel y 17 millones de ecuatorianos deben de estar pagando por tu diésel es complicado. Entonces necesitamos encontrar, para poder tener una conversación, necesitamos encontrar los puntos vendedores. Ahora, ¿cuáles sí son puntos vendedores? Que no necesariamente, por ejemplo, en este foro vamos a estar de acuerdo. ¿Cuáles son puntos vendedores? El Ecuador tiene 11 mil millones de dólares de deuda que tiene que adquirir todos los años. 11 mil millones de dólares. O sea, el Estado ecuatoriano, que es un Estado obeso, que es un Estado ineficiente, pero el Estado ecuatoriano no puede sobrevivir si es que no adquiere 11 mil millones de dólares de deuda todos los años. ¿Cuánto gasta? El Estado ecuatoriano gasta casi 3 mil millones de dólares en Ministerio de Salud, de Educación y como 2 mil millones en Ministerio de Salud. ¿Cuáles son puntos vendedores? Si es que el subsidio al diésel costaba 1.000 millones de dólares, ¿ya? Y te tumbas ese subsidio, tú pudieras poner ese subsidio a trabajar en la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud. Ahora, que no debería existir el Ministerio de Salud, que la educación debería de ser privada, son otras peleas, pero estos son puntos vendedores que tú puedes hacer, que puedes decir, mira, con ese 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Son 1.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar. No solo que terminas liquidando algunas distorsiones en el precio, sino que puedes utilizar esos 1.000 millones de dólares para dar mejores servicios de salud y empezarle a contar a las personas, toda política de Estado tiene un costo de oportunidad. ¿Qué costo de oportunidad estamos teniendo por el costo del diésel? Y después el argumento de, no, es que van a subir los precios. Ahí hay argumentos económicos que tú los conoces bien, elasticidad de la demanda, por ejemplo, que llevan a concluir que no necesariamente eso es lo que va a pasar. Claro, pero, o sea, yo veo también bastante problemático y no sé cómo abordar el tema. O sea, claro, porque con los resultados o sea, la gente ni siquiera entiende que el Estado ecuatoriano actual es muy ineficiente. Y aquí lo vinculo a otro tema. Aquí el empresario está muy mal visto.
por cualquier motivo está muy mal visto. Si es que te va bien, te critican, y si es que te va mal también. Entonces, los mismos indígenas que protestan del diésel, que tienen una finca, que tienen una quinta, que producen algo, ellos se intentan diferenciar del empresario con los sindicatos y con las protestas, pero en el fondo ellos también son empresarios. O sea, eso es súper absurdo. Ya, entonces creo que, o sea, conectando con tus puntos, creo que estaría muy bien intentar trabajar en cómo hacerle entender a la persona promedio, ya no desde un punto de vista técnico con cifras, porque así no creo, así la izquierda hace mucho tiempo se metió en la cultura y en el arte, y de esa forma en la educación, y de esa forma lograron meter su discurso. Yo creo que, y es en lo que los liberales siempre están peleados, en los clásicos, en los minarquistas, en los no sé qué, que se pelean entre todos, y yo creo que hay que llevarlo hacia allá, o sea, a intentar vender la idea de la forma más simple posible, para que la persona promedio la pueda entender, sin tecnicismo, sin números, sin cifras, simplemente con sentido común. Y ya. Hola, un gusto. Soy Neuer Enquimo. Francisco. Un gusto, Francisco. A ver, entonces justamente la pregunta, creo que para mí, de este lado, soy de clase media, soy indígena más que todo, y yo siempre voy a estar a favor de que obviamente ayuda. Y es un tema complejo del lado que lo quieras ver. Entonces, para mí, siendo indígena y conociendo la realidad de los pueblos, he crecido, he vivido. Mis padres también son una clase obrera, la cual siempre vamos a ser parte. Entonces, pero ¿cómo realmente esto ayuda a la sociedad? Entonces, yo creo que para mí es más que todo, como sabes, sube un precio de algo y sube todo. Y claro, hay personas que viven con menos de $1.25 en el día a día, y es una realidad que quizás no se vea ahora, y quizás las redes sociales pueden decir, no, es que la gente tiene que trabajar más, pero también tenemos que entender el contexto en el que crecemos siempre, porque no todos tenemos la misma realidad. Entonces, claro, tú desde afuera puedes ver una perspectiva distinta, pero en cambio, ¿cuál es la realidad de ese productor? Al que se levanta todas las mañanas, que tiene que obviamente gastar el combustible para traer a la ciudad. Entonces, desde ahí es como tenemos esa dualidad en la que estamos prácticamente, muchos estamos cegados por esta realidad en la que simplemente vemos desde nuestra parte, desde nuestros privilegios. Entonces, claro, dejar eso a un lado siempre va a tener como una contraposición. Pero entonces, quería empezar por ese lado. Chévere, gracias. A ver, ahí hay dos cosas. Número uno, comentabas que si sube un precio, todo sube. Eso no es verdad. Ya, en realidad, ¿cuáles son las cosas que pueden subir? Y te explico muy rápidamente. En economía hay un concepto que se llama elasticidad de la demanda. Ya, en realidad hay elasticidad de la oferta y de la elasticidad de la demanda. Pero es esencialmente cuánto puede cambiar la demanda de una cosa o su oferta si es que cambian los precios. No siempre las cosas cambian si es que suben los precios de sus insumos, por ejemplo. Eso es la elasticidad de la demanda. Tampoco es verdad que si es que tú subes el precio de tus cosas, tu demanda no va a cambiar. Todo depende de si es que existen bienes que sustituyan ese consumo o no. Entonces te pongo un ejemplo. Tú vas a los almuerzos de acá afuera, ¿ya? Digamos $3.75. La mayoría tiene el mismo precio, ¿no es cierto? Si es que uno de los locales te dice, bueno, ahora mi almuerzo no va a costar $3.75, ahora va a costar $5. ¿Qué haces? Te vas exactamente al helado, ¿no es cierto? Eso se llama elasticidad de la demanda. Entonces, no es una realidad decir que si es que sube el precio de algo, todo sube. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que sube el precio del tomate en el mercado, tú puedes ir al Santa María a comprar el tomate, ¿ya? Y tampoco es una realidad decir que los precios el costo de las cosas son las que dictan el precio, ¿ya? Por ejemplo, te hago otro ejemplo. Digamos, tú cultivas 1 hectárea de papas, ¿ya? Y tú tienes costos de 1 hectárea de papas por $20 el quintal, y más o menos tú tienes una perspectiva de que vas a ir al mercado y vas a lograr vender a $30 el quintal. Llegas al mercado a Machachi y en Machachi el mayorista te dice, no, vea, todo el mundo sembró papa, entonces ahora estamos comprando a $8 el quintal. ¿Tú qué haces? Vendes, te toca vender porque no vas a dejar que la papa se te pudra. Entonces, los costos no necesariamente tienen que viva, ¿ok? No estamos discutiendo eso todavía, pero
el tema es que tú de todas maneras puedes terminar vendiendo a cosas que van fuera del costo. Entonces, no necesariamente el costo implica que te suban el costo de las cosas, implica que tú puedes subir el precio, y tampoco implica que si es que suben el precio, tú subes el precio de las cosas, las personas lo van a aceptar. Entonces, no es una realidad decir que si es que sube el precio del diésel, las cosas van a subir, ¿ya? Ahora, ¿qué sí puede pasar? ¿Qué sí puede pasar? Que, por ejemplo, el agricultor, el momento en el que empieza a ver que le suben el costo de la camioneta que utiliza para su trabajo, tenga que empezar a ver si es que puede seguir vendiendo, ¿ya? Y esas sí son decisiones difíciles. Ok, puedo seguir vendiendo estas mismas cosas y no debo o sí debo. La pregunta es si es que para ti es buena idea que 17 millones de ecuatorianos le paguemos el negocio a una persona o no. Ya, por ejemplo, habrán, no sé, 100.000 ganaderos. ¿Habrán 100.000 ganaderos en el Ecuador? Creo que sí, 100.000 ganaderos, 100.000 personas que viven de la leche, ¿ya? ¿Es buena idea que 17 millones de ecuatorianos le subsidien el precio de la leche a 100.000 ganaderos para mejorar su negocio? ¿No? Porque en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Si yo le subsidio el precio de la leche a los ganaderos, le estoy quitando dinero a 17 millones de ecuatorianos. Lo mismo estás haciendo. Yo sé que tú tienes una familia agrícola, pero el momento que yo te subsidio a ti el diésel, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy quitando $1 al resto de 17 millones de ecuatorianos, que ellos podrían estar utilizando para poder comprar pan. Entonces, para subsidiar tu negocio, ¿es justo que le quitemos el pan de la boca a 17 millones de ecuatorianos? Entonces, ese es el problema con los subsidios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería de pasar? En lugar de dar un subsidio a una persona, o así de forma generalizada a todo el mundo, al precio, lo que debería de pasar es que el precio se acerque más al precio real, las cosas, los precios que sí pueden subir, suban, los precios que no pueden subir, las personas tienen que decidir si es que se quedan en ese negocio o no, y ahí el capital se empieza a mover hacia los usos más eficientes del capital, porque no necesariamente el Ecuador debería de producir leche. Sí, ese es un problema para los ganaderos, está bien, pero no el Ecuador de entero no tiene que pagar a los ganadores para que ellos puedan producir una leche que no deberían de estar produciendo. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, justamente, y creo que es algo complejo también que como sociedad deberíamos entender. Por ejemplo, claro, como te expliqué, hay diferentes realidades, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y ha pasado con 3 gobiernos, de hecho. Y entonces siempre hubo como de esta caída, qué es lo que va a pasar. Pero también creo que es mucho más, depende de, por ejemplo, hay algunos que tenemos esta posibilidad de estudiar y entender un poco más la realidad, pero en cambio, ¿cómo podemos cambiar eso en toda la sociedad? Es algo que es complejo, básicamente como tú y yo conocemos, porque no todos tuvimos la misma educación. Entonces, ¿cómo queremos cambiar eso dentro de la gente? Porque claro, si cambias de un día a otro, no hay esa convivencia entre ambos lados, entre la parte occidental que sabe que tiene que manejarse así y la parte de acá afuera, porque tú mueves un centavo y un centavo puede girar todo. Entonces, creo que empezando por ahí sería genial que no sé si nos puedes explicar también. Creo que esto también sería genial si es que puedes hacer un clip explicando por qué debería mantenerse y por qué no. Creo que es algo que sería genial que nos explique si pueda subir. Chévere, y entiendo eso. A veces es lo que digo muchas veces. Estos son problemas difíciles de explicar. No son fáciles de dar una sola idea lógica y ya está. Sino que tienes que desarrollarlo bastante. Y lo que tú dices muchas veces, esa comunicación es complicada. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la idea? La idea sí es poder explicar esto, pero ¿por qué no deberías de no hacerlo paulatino? Que es una de las cosas. O sea, ¿por qué sí deberías de quitar los subsidios de la noche a la mañana? Deberías de quitar los subsidios de la noche a la mañana porque en realidad es bastante tóxico el subsidio. Hay varias situaciones por las cuales es muy tóxico el subsidio. Pero el subsidio es bastante tóxico por 2 cosas. Uno, por la distorsión de precios, que ese quizás es un argumento bastante difícil. Pero 2, por el costo de oportunidad de los subsidios. ¿Ya? El costo de oportunidad de los subsidios, por ejemplo, son $1.000 millones que tienen subsidios al diésel. ¿Ya? Eso es lo que cuesta el 50% de los doctores del Ministerio de Salud.
Entonces, si tú quisieras poderle pagar sueldo a los doctores del Ministerio de Salud y darle cobertura de salud a los ciudadanos, a los ecuatorianos, necesitas plata hoy, no plata en 3 años. Y el problema que tiene ahorita el Ecuador es que tenemos como 11.000 millones de dólares de deuda que tenemos que conseguir todos los años. Entonces no nos alcanza ahorita para pagar el subsidio al diésel y a los doctores que queremos pagar. Y ese es uno de los problemas. Si no nos bajamos del subsidio así de una, chao, no tienes plata para pagar a doctores. No tienes plata para pagar a profesores del Ministerio de Educación. Entonces, ahí hay un pequeño problema, hay un tema de que sí debería de haber sido comunicado de mejor manera, sí, debería ser explicado de mejor manera, sí, pero que te tienes que bajar ahorita porque el Estado ecuatoriano está por quebrar, no aguanta el Estado. Lo que vivimos ahorita es, digamos, fuéramos una familia de ganaderos y deberíamos de estar viviendo de la leche, pero no alcanzamos a vivir de la leche, entonces nos empezamos a endeudar con la tarjeta de crédito. Y ahorita ya ni siquiera la leche nos avanza ni la tarjeta de crédito, ya estamos sobreendeudados, entonces estamos empezando a matar vacas. Y entonces llega un momento en el que quiebras como familia. Lo mismo nos está pasando ahorita como está. Entonces, sí coincido contigo en que debería de haber sido conversado y hay que hacer todo un proceso de educación de qué es lo que se va a hacer con este dinero que nos estamos ahorrando. Pero de que tienes que hacerlo ya, tenías que hacerlo ya, ahorita. Partiendo por eso, creo que también como ecuatorianos deberíamos haber conversado un poco más, justo lo que mencionas. Y de hecho tengo una pregunta que creo que muchos ecuatorianos creo que no saben por qué, cómo empieza esto de toda la deuda que tenemos ahora. De hecho, justamente empezando justamente por el petróleo, que es lo que producimos en Ecuador bastante. Y justamente un caso, creo que eres economista, ¿no? Entonces tú entiendes más la realidad del caso, por ejemplo, del Yasuní. Y por qué también hay como esta controversia entre por qué seguimos produciendo y no recibimos. Y creo que es algo interesante de conversar contigo, porque yo admiro a los economistas también, porque es el flujo, es todo lo que maneja, es economía. Entonces creo que algo interesante que quisiera mencionar es de dónde empieza esta deuda y por qué hay justamente estas distintas realidades. Porque por ejemplo en la Amazonía y en la costa de la Amazonía se saca mucho petróleo, pero ahora en cambio, ¿por qué más que todo, no menciono a los indígenas? Porque yo desde mi parte siempre digo, hablo por mí. Entonces yo como persona he visto que, claro, sacan demasiado el campo Sacha, que es uno de los que más dinero saca, más produce, pero en cambio, ¿dónde realmente llega el dinero? Y no sé si te has dado cuenta en la historia, 40, 60 años, la Amazonía ha sido la mayor en riqueza de petróleo, pero en cambio ves la realidad y somos los peores. Y de hecho, si no estoy mal, Napo es la provincia una de las más pobres y de hecho es una de las que más se saca. Orellana, Pastaza, que son una de las más grandes riquezas, pero creo que es la gente que vive ahí y en muchas comunidades cercanas rechaza esto. ¿Por qué? Porque tras varios años nunca se ha visto como un apoyo realmente del gobierno. Entonces por eso se crea, y yo te digo desde mi realidad, es por eso que mucha gente piensa que estamos dando, y en parte es real, porque no hemos visto como mejoras por parte del gobierno. Entonces quedar eso, que creo que sería genial que nos expliques cómo esto se ha manejado a los últimos años y cómo también esto tiene que ver con el subsidio que va por ahí. Y también otro tema creo que es el narcotráfico, que es algo que mucho se menciona en redes. Es mucho que se menciona en redes, y de hecho la Amazonía es por donde más sale esto. Entonces, ¿cómo realmente el subsidio beneficia o no a lo que está pasando? Y creo que es una buena pregunta para ti, si es que realmente beneficia al narco o a todos estos grupos ilegales, ¿no? Y como si deshabilitar o habilitar el subsidio sería para ellos importante. Bueno, ahí tienes 3 preguntas en realidad. La más fácil y más rápida de responder es, sí hay un montón de temas con el narcotráfico, o sea, sí la economía subterránea, llamémoslo así, sí se lleva un montón de este subsidio, sí tiene un montón de beneficios. Hay mucha producción de droga que utiliza combustibles para hacer como material de procesamiento, entonces entre más barato les salga a ellos mejor. Pero los retornos a la inversión que tiene el narcotráfico son tan altos que para ellos pagar $1 más del galón de diésel les vale araña. Esa parte no es importante. De ahí el envío, el que salga de un país barato y se vaya a un país caro, el subsidio debe de tener un efecto real. No he visto números de cuánto sea,
pero tampoco creo que es el grueso. Creo que en un país, inclusive si no tuviéramos nada de eso y fuéramos la economía más bonita y sin mercados negros y sin violencia, de todas maneras esto sería un problema grave. Como te digo, en narcotráfico, precisamente porque, por ejemplo, la cocaína no es que tiene muchos bienes sustitutos, entonces la elasticidad de la demanda de la cocaína es un bien súper inelástico. Si tú le subes el precio a la cocaína, no va a pasar nada, la gente va a seguir consumiendo. Entonces el narcotraficante no tiene ningún incentivo de decir, me subieron $1 al diésel, ya no voy a seguir haciendo narcotraficante. No creo que va por ahí. Entonces el punto sí es que inclusive si es que no existiera narcotráfico en el Ecuador, tumbarse el subsidio sería una muy buena noticia. Sería algo muy bueno porque no está ahí el costo de oportunidad. ¿Cuántos doctores más puedes tener en el Ecuador si es que no tienes subsidio al diésel? De ahí, ¿cómo se utiliza o cómo se ha venido utilizando? En rigor, yo creo que el problema de la Amazonía no es exactamente el que no le llegan suficientes réditos del petróleo, sino que no tienen una producción lo suficientemente, la llamamos compleja, o sea, no hay muchas cosas que se hacen en la Amazonía como para poder tener una masa productiva. Pero eso quizás tiene otros problemas. Ahora, ¿por qué no le llega dinero a la Amazonía? Creo que esa es una pregunta más interesante. Número uno, en economía tenemos lo que llamamos Public Choice Theory o teoría de la elección pública, que es esencialmente tratar de aplicar herramientas económicas de racionalidad económica a la decisión política. Entonces, ¿qué porcentaje de la población vive en la Amazonía? Muy poca. O sea, desde el punto de vista de votantes son muy pocos. Y desde el punto de vista de votantes, ¿dónde está la mayoría? Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, el político dónde tiene el incentivo de gastar más plata? ¿En la Amazonía? No, en la ciudad. Entonces, por eso en realidad los réditos no terminan de llegar a la Amazonía, porque los votantes están en otro lado y el político siempre va a tener un incentivo político de actuar. No tiene, en realidad, el político no tiene un incentivo de cumplirte tus sueños, tiene el incentivo de cumplir sus sueños igual que todo ser humano. Lo que pasa es que lo que tienes que tratar de llegar es que los sueños del político se parezcan a los tuyos para que a ti te llegue algo. Y por eso deberíamos de elegir personas que tienen una escala de valores parecida a la nuestra. Ahora, el político va a actuar racionalmente y va a gastar el dinero donde estén los votos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que ha venido pasando en los últimos años, en las últimas 2 décadas en realidad, es que el político tiene un incentivo de ofrecerle a las personas que le va a dar un montón de cosas gratis. Entonces, de algún lado tiene que pagar todas estas cosas. Y eso lo paga tratando de sacar el petróleo. Ahorita, de hecho, el petróleo, por ejemplo, sería las vacas, en el ejemplo de la familia de ganaderos. ¿Ya? Ahorita ni siquiera nos avanza con el petróleo. No nos avanza, todo lo que gastamos no nos avanza con el petróleo. Tenemos que endeudarnos con la tarjeta de crédito todos los años para seguir pagando. Y ese es parte del problema. ¿Ya? ¿Cómo arreglas esto? ¿Cómo arreglas esto? No lo arreglas dándole más Estado al Estado, no dándole más potestades al Estado o diciendo, vea Estado, usted tiene que hacer más de estas cosas. Más bien empiezas a arreglar eso quitándole todas esas potestades al Estado. ¿Ya? Dándole facilidades a la empresa privada, por ejemplo, si tienes un problema con darle a la empresa privada la capacidad de explotar el petróleo en el Oriente, esa es otra conversación, pero sí a la empresa privada la capacidad de hacer negocios con mayor facilidad en lugares donde, por ejemplo, está deprimida la economía. ¿Ya? Fácil entrada y salida de negocios es lo que va a hacer que la economía se dinamice mucho más. Fácil contratación, facilidades de contratación. Cuando es demasiado caro contratar, no contratas y no creas empleo. Esas son las cosas que podrían resolver. Ahora, sí creo que es pegarnos de un tiro en el pie el decir no saquemos plata del Yasuní. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no solo no tenemos suficientes vacas
para pagar nuestro estilo de vida y tenemos que endeudarnos con la tarjeta de crédito, sino que aparte de eso, la vaca que más leche nos da, a esa no la vamos a tocar. Entonces es problemático. Es meternos un tiro en el pie, sobre todo cuando estamos tratando de pagar todas estas cosas. Lo que deberíamos de empezar a hacer es que el Estado no pague todas estas cosas, ¿ya? Y entonces, si no paga todas estas cosas, va a empezar a quedar más plata y debería empezar a quedar más plata, por ejemplo, en las provincias. Y ahí sí puedes hacer una modificación de, en las provincias debería de quedar más dinero, de más presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondí tu pregunta. De hecho, creo que mucha gente, algo que no sabe, y es un dato que quería dejar, es que justamente tuve una reunión con gente de la nacionalidad y es algo, claro, es complejo. ¿Por qué? Porque durante estos 40 años también el sector privado es el que más ha dado, de hecho, salidas y oportunidades a la gente indígena. Y es algo que quizás no se ve. Y claro, yo te digo desde mi punto de vista, y por eso no mencioné ningún nombre, ninguna nacionalidad, porque yo como persona te puedo decir, claro, el Estado no ha llegado, pero ahora en cambio, ¿quién ha suplantado todo eso? Ha sido las empresas privadas. Sí. Claro, te han dado salud, te han dado educación, te han dado oportunidades que quizás el Estado no te dio. Pero ahora en cambio, claro, decir que el petróleo se quede bajo tierra también es algo complejo. ¿Por qué? Porque hasta la propia gente indígena, y por eso hay divisiones internas, porque la gente indígena sabe que ahora cuando sales aquí afuera lo que necesitas es dinero, quieras o no, necesitas dinero. Pero en cambio, si es que tú tienes todo eso y a través de estos últimos años se ha visto que sí, claro, hay mucho dinero, y también incluso para nuestros propios combustibles necesitamos del diésel, necesitamos del extra, necesitamos del súper. Entonces es una pelea interna, pero ahora en cambio también creo que algo que más que todo, yo siempre digo, antes nuestras armas eran las lanzas y todo, pero ahora en cambio nuestra mejor arma son papeles, pero papeles en las que ambas partes puedan combinar, puedan ver cuál es la mejor salida, porque claro, como tú dices, hay mucho petróleo en el Yasuní y es algo que con lo que claro, hasta los pueblos indígenas saldríamos de esta deuda o de incluso querer mejorar, pero ahora en cambio creo que siempre esta parte, los políticos son los que siempre se han quedado con esa cortina en la que claro, te dicen esto, pero no te entregan lo que realmente quieres. Entonces por eso es que las divisiones internas es donde termina todo eso. Entonces creo que ya nos hicieron los luces. Ya, entonces eso nomás, pero creo que ha sido genial conversar y gracias por tu tiempo y creo que, sí, como te digo, creo que para eso estamos, para aprender y para ver esta nueva realidad, porque como al inicio me mencionaste, tu perspectiva y mi perspectiva son diferentes, pero en cambio creo que como te dije, cuál es el bien común para ambos al final del día. Sí, buenísimo, chévere. Gran conversación, gracias. Gracias. Okay. Nada, qué gusto, la verdad veía lo que estaba haciendo Cruz el dato y me llamó bastante la atención. Entonces, bueno, a ver, a priori me gustaría comenzar diciendo que yo soy estudiante de periodismo, justo de primer semestre, y a nosotros siempre nos hablan sobre la validación de fuentes, en el sentido de que en una perspectiva de la ciudadanía se hace mucho a la queja frente a lo que está ocurriendo y por así decirlo, compasión que se tiene que tener frente a los grupos afectados. Ahora bien, hay algunos medios de esta línea, digamos, cito Radio Pichincha o por ejemplo INRED, que apelan mucho a esta consideración de los pueblos y derechos humanos. Ahora, en el caso de otros medios, como he podido notar en El Comercio y en El Universo, pues las menciones van casi en una dirección más en protección a lo que se considera la parte del Estado, ¿no? Como, las declaraciones de los ministros y todo lo demás aseguran que hay ciertos ataques y todo lo demás. Ahora, la pregunta más que nada recae en el peso que pues básicamente tiene una parte de la visión de la realidad, ¿no? Digamos que, bueno, está la parte de lo que está afectado la ciudadanía y por el otro lo que menciona el gobierno, ¿no? Y sus dirigentes. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que tú tienes dentro de las consideraciones que la ciudadanía debería tener para por mínimo contrastar esta realidad? Y no solo lo digo como en mi propia perspectiva de periodista, como mi deber, sino también el deber de otros actores, digamos, como el que llega a ser dentro de tu medio. Y bueno, de ahí ya más ampliar la conversación. Chévere, gracias. Sí, a ver, ahí hay un problema difícil de resolver, que si es que un medio le da mucho espacio a alguien que tiene una agenda,
por ejemplo, el gobierno tiene una agenda de posicionar un mensaje, el medio termina perdiendo esa capacidad de informar esa perspectiva de esto no le conviene al gobierno, no es la posición del gobierno, es la posición de los ecuatorianos. Que eso debería de ser, por ejemplo, en casos como este, eso es lo que deberíamos de tratar de posicionar o de expresar nosotros. Es que esto no le conviene al gobierno, esto le conviene a los ecuatorianos. Le conviene a cada uno de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, el gobierno necesita tener fondos, ¿ya? Pero el gobierno no necesariamente debería de estar gastando la cantidad de plata que gasta. ¿Ya? El gobierno podría hacerse más chiquito, más grande. Eso es una pelea del gobierno. Pero a los ecuatorianos esta política les beneficia o les afecta. Y ahí es donde nosotros deberíamos de empezar a tratar de buscar una conversación. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del periodismo, el darle mucha palestra al ministro, solo vas a tratar de posicionar esa información que inclusive el Estado creo que le está enfocando mal porque la trata de enfocar desde el punto de vista de pelea contra el narcotráfico, y como le decía anteriormente a tu compañero, el que exista o no narcotráfico no es el fuerte de los subsidios. El narcotraficante que le suban $1 al diésel no le cambia el negocio. El fuerte de los subsidios es de uso de cada una de las personas, de los privados, de nosotros del día a día, y somos nosotros los que estamos pagando el costo de oportunidad. Entonces el costo de oportunidad del subsidio del diésel, $1.000 millones, es más o menos el 50% del presupuesto de trabajo que tiene el Ministerio de Salud. Es más o menos 30% del presupuesto del Ministerio de Educación. Ese es el costo en realidad que estás pagando. Entonces, si tú quieres seguir pagando el subsidio al diésel, perfecto. ¿Cuántos médicos vamos a despedir? Perfecto. ¿Cuántos profesores vamos a despedir? Entonces sí, coincido contigo. Creo que se necesita el dejar de entrevistar mucho al gobierno y empezar a entrevistar a personas que puedan conversar de estos temas con la ciudadanía y decirles, oye, en realidad esto en realidad es una buena idea para ti. ¿Ya? Y entiendo que hay personas que tengan mucho miedo de que les va a subir los precios, los costos, etcétera. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta ok, ¿sabes? Esto puede ser que te sube el precio del tomate, pero si no te sube el precio del tomate, muy bien, ¿cuántos doctores voy a despedir? Entonces es un poco el ir haciendo que las personas se den cuenta de realidad cuál es el peso de las cosas, qué es lo que está en juego. Y si te pasas entrevistando a alguien del gobierno, por ejemplo, no sé si eso es lo que te van a dar. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, y de hecho, bueno, me genera más curiosidad referente a esta perspectiva que nos dabas, porque justamente creo que igual la virtud de los medios o de otro sentido tienen que llegar a la explicación y a la razón del ciudadano común, como justamente se lleva en los formatos de debate competitivo escolar o bueno, universitario, conlleva que la consideración de el voto común informado consiste ya en que la persona común y corriente, cualquiera en este campus, pueda tener una connotación de realidad entre el beneficio de dejar de subsidiar la gasolina, a diferencia de seguirla manteniendo. Entonces, ahora, en este caso por lo menos, ¿cómo consideras que podríamos hacer, o por ejemplo, qué consideraciones podría tomar ahora el gobierno para que al fin y al cabo el discurso que manejen sea más direccionado a las ventajas que a los contras que hay? ¿Por qué? Porque en el sentido de que ahora lo que está haciendo más que nada el gobierno para hablar desde otra línea fuera al desarrollo de la marcha es justamente las afectaciones que esto tiene para su propio equipo, es decir, militares que han sido heridos, fiscales que están presentando trabajos frente a las acusaciones, y también la relación con el combate al narcotráfico y otras situaciones de inseguridad que a la final igual lo que generan dentro del discurso es quizás una disparidad en decir, ok, es que nosotros nos estamos enfrentando con la terminología que se le asigna a las comunidades indígenas como terroristas o gente inmigrante, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu consideración? A ver, creo que hay un problema de demasiado gobierno. Es un problema de demasiado gobierno. Porque ¿cuál es el problema? Los medios
que deberían de ser independientes tienen mucho que perder si es que no le dan una gran palestra al gobierno. Entonces, lo que deberíamos de empezar a hacer es desmontar muchas de esas herramientas de presión. Entonces, y no lo vemos solo en el Ecuador, lo vemos en varios lados del mundo. O sea, el peor enemigo de la libertad de expresión es el darle poder al gobierno. Entonces, entre menos poder puede tener un gobierno para poder presionar a un medio, es mejor para nosotros. ¿Y por qué? Porque parte de esa libertad de expresión es que el medio trate de buscar precisamente eso. O sea, ok, ya escuchamos del lado del gobierno, pero ¿qué significa esto para la gente? Y tratar de encontrar ese discurso. Y el problema es que muchos medios no tienen ahorita los incentivos para buscar ese discurso, porque tienes que cuidar una línea editorial para tratar de parecer o neutral, o porque no quieres que te caiga de alguna superintendencia, no quieres que te caiga el SRI, no quieres que te caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos poderle dar un mayor cuidado a la libertad de expresión, entender que la libertad de expresión, un gobierno es un peligro hacia la libertad de expresión, un gobierno demasiado poderoso. Y esa parte creo que muchas veces nos cuesta entender por qué queremos defender un gobierno fuerte cuando es amigo nuestro, cuando está de nuestro lado, y queremos defendernos del gobierno cuando no es de nuestro lado, cuando en realidad el problema es la estructura que tiene el gobierno para tener esa capacidad. Entonces, entre menos incentivos tenga un periódico de sentir miedo de expresar su opinión, creo que esa comunicación va a ser mucho mejor, porque ahora el incentivo que tienen es dar la línea de la voz oficial y hacer una nota chiquita sobre que hay huelgas en algún lado y a alguien no le parece, en lugar de tratar de hacer un ejercicio didáctico, que es lo que debería de ponderar, para mí, pensar el medio de empezar a sacar, no sé, por ejemplo, se me ocurre una guía semanal de por qué esto va a mejorar la economía de las personas, como en el 4 daban esa economía para todos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ok, excelente. No sé si, o sea, quiero mencionar una fuente, pero no sé si hay problema con que investigues. ¿No tienes problema que digan algo sobre una persona? No, ok, es que, a ver, justamente dentro de una investigación que estaba realizando, había un criterio que me llamó bastante la atención y era básicamente un informe investigativo sobre las medidas del subsidio al diésel en frente a la realidad que más se utilizó como estrategia política frente a una solución real. Y en este prospecto utilizaron algunas cifras y datos de trabajos anteriores, los cuales mostraban que habían muchas otras alternativas a las cuales se podía apelar, incluso mejores, frente a lo que ocurre con lo del subsidio al diésel. Entonces, frente a todo esto, ¿consideras que hay otras alternativas? Bueno, a ver, tu postura tengo entendido que es a favor de la línea de los subsidios. Perfecto. Entonces, en ese caso, ¿consideras que hay medidas mejores a todas estas, o la que se está tomando es la ideal frente a la problemática que quiere enfrentar el gobierno? Eso hasta que encuentre la fuente. A ver, si hablamos en la problemática, a ver, si es que la problemática es la toxicidad que tiene un subsidio, sí, es la adecuada. O sea, no hay otras fórmulas para lograr. ¿Por qué? Porque un precio es información envuelta en incentivos. Esto es, tiene que cargar información para tú poder saber qué consumir, pero también te tiene que dar incentivos sobre el tipo de producción que quieres tener. Entonces, siempre que escondamos estas dos partes de el precio, o sea, la cantidad de información que acarrea y los incentivos que trae, siempre que los camuflemos, en realidad lo que estamos dando es una información equivocada a los tomadores de decisiones, y estamos dándoles incentivos equivocados. Entonces, el incentivo en realidad, por ejemplo, que rápidamente puedes ver, es el incentivo que estás dándole a las personas es que, por ejemplo, utilicen combustibles fósiles en lugar de no utilizar combustibles fósiles y ver
energías alternativas, ¿ya? Entonces, la información que das y los incentivos que comunicas, terminas dándolos de forma equivocada si es que no te tumbas un subsidio como estos, ¿ya? Y esto lo que terminas haciendo es incentivar. La forma de solucionar, que a veces apuntan a hacer focalización de subsidios, no termina de solucionar estos problemas. Entonces, el problema de la distorsión de precios no lo resuelve. Y no resuelve el problema del costo de oportunidad. Esto es, tú sigues enfocando un subsidio, ¿ya?, en algo que debería quizás no ser producido en Ecuador, y tú estás teniendo un costo. Entonces, ¿cuál es el costo? Por ejemplo, digamos que focalizas el subsidio y ahora bajas el subsidio a la mitad. Sigo teniendo una pregunta de ¿cuántos doctores despido? ¿Cuántos profesores despido? Porque no me alcanza la plata para pagar el subsidio al diésel y contratar profesores. A eso no me alcanza. La pregunta es entonces, ¿cuántos doctores despido? Puede ser que si es que, focalizo el subsidio, ya no gasto $1.000 millones, sino 400. Eso es igual un montón de doctores o un montón de profesores. Entonces, desde ese punto de vista, no terminas de resolver la distorsión de precios y no terminas de resolver el costo de oportunidad que vas a pagar. Entonces, en realidad no hay una mejor opción. La mejor opción es que los precios comuniquen de la mejor forma, o sea, de la forma más directa, la información y los incentivos. O sea, que el precio pueda fluir más libremente. Esto es, que obtengamos de la interacción entre nosotros el mejor precio, el precio que pactamos, y no el precio con distorsiones. Okay. No sé la fuente. No encontré la fuente. Pero en tal caso, entonces, a ver, ¿creerías que el error está más en la línea de comunicación frente a lo que mencionabas de los incentivos frente a la técnica? O sea, al fin y al cabo, el dejar de subsidiar algo es una medida que puede estar acorde a la realidad, pero que justamente la problemática recae en que no se comunica la solución que esto puede plantear y más ser marca en la problemática. Eso por un lado, para que me respondas, y por el otro, entonces, ¿qué ocurre con las comunidades afectadas? O sea, la perspectiva en este caso sigue manteniéndose en que dejar de subsidiar algo es bueno para el ciudadano común, o también eso se puede ver en la perspectiva para los consumidores, los agrícolas, que por el tema de los subsidios se ven más afectados. Es bueno para la gente, para el ecuatoriano. Por eso te decía, es que eso es lo que hay que discutir. Esto no es bueno para el gobierno, esto es bueno para los ecuatorianos. En primera instancia, si quieres, es bueno para los ecuatorianos porque van a haber más doctores, o deberían de. Eso un poco depende del gobierno, pero eso podemos discutir por qué no debería de estar pagando por eso el gobierno. Pero debería de poderse hacer un gasto de mejor calidad. Esto es, en lugar de pagar por el diésel de mi camioneta, pagas un doctor. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, eso le conviene a las personas, a los individuos. De ahí, ¿es mejor para el consumidor? Sí es mejor para el consumidor, sino que tiene que venir acompañado también de otras políticas, ¿ya? Para empezar, ¿es verdad que los precios pueden subir y van a subir de forma discriminada? No, eso es falso. Los precios solo suben a lo que quiera el productor si es que no existen sustitutos de esos productos, o sustitutos a quien comprárselos. Y eso en ningún producto agrícola es verdad. O sea, los tomates los puedes comprar al productor, se los puedes comprar al Supermaxi, o se los puedes comprar a el mercado. Y si en el mercado te deciden, no, yo voy a subirle 56% porque me subió el 56% el diésel, ándate al Santa María. Y ahí vas a ver que los precios no están subiendo de esa manera, ¿ya? Y por otro lado, y siempre hago esta pregunta, ¿verdad? Te pongo este ejemplo que es un poco radical. A ver. El productor más grande de leche del mundo es Nueva Zelanda, ¿ya? Si tú pudieras importar leche, y con el perdón de todos los ganaderos que me vean, si tú pudieras importar leche al Ecuador, la leche puesta en percha, me parece, no estoy 100% de acuerdo, o no estoy 100% seguro si es que me acuerdo bien la estadística, pero es alrededor de 56 centavos el litro de leche puesto en el supermercado. A eso te debería de salir si es que pudieras importar la leche desde Nueva Zelanda al Ecuador, ¿ya?
Hoy por hoy, la leche en Ecuador, en percha, te cuesta $1. $1.08, $1.10 el litro, puesto en la percha. La pregunta es, para subsidiarle el trabajo a 100.000 ecuatorianos que dependen de la leche, hablemos de 1 millón de ecuatorianos que dependen de la leche, ¿ya? Para subsidiarle el puesto de trabajo, o sea, el negocio a 100 millones de ecuatorianos, el 17 millones de ecuatorianos tenemos que pagarle el sueldo a ese millón de ecuatorianos. ¿Está bien eso? Déjame ponértelo de otra forma. Hay una familia que tiene que elegir entre pagar el litro de leche a $1 y comer 2 panes, o comprar 1 litro de leche y comer un solo pan. Entonces, el que yo le mantenga el subsidio de leche a los ganaderos del Ecuador le está costando un pan a una persona pobre, porque a ellos les toca comprar mucho más cara el litro de leche. ¿Ya? Entonces, ¿debería de yo estarle pagando el litro de leche a alguien más? Capaz yo, pero 17 millones de ecuatorianos, y sobre todo los ecuatorianos más pobres, ¿deberían de estarle pagando la leche cara al ganadero? Creo que no. Y es el mismo ejemplo con el diésel. O sea, el hecho que nosotros estemos pagándole $1.000 millones de subsidio al diésel significa menos comida para las personas más pobres, que ellos van a poder gastar menos. ¿Ya? Entonces, deberían de estar la gente más pobre eligiendo no comprar un pan para poderte pagar a ti el diésel. No. Inclusive si es que estamos hablando de las comunidades que les va a salir más caro el negocio, debería de estar una persona en Esmeraldas Chiquito o en el Guasmo no pudiendo comer un pedazo de pan más para poderle pagar al agricultor el diésel para que ellos puedan producir papas más baratas. Yo creo que no. Entonces, el productor de papas debería estar pagando el costo que le toca, y la persona en Esmeraldas Chiquito debería de poder saber si es que puede comprar un pan más o no. Entonces, es más o menos por ahí.